Hola, buenas tardes. Estamos aquí en presencia de Carlos Clavijo, gran amigo, Encantado, hermano. que nos conocemos de hace bastantes años, de temas de la oposición, de cosas de la vida, de la lucha de los cubanos en Madrid. Estuviste además en ese grupo de 75 presos políticos que sacaron de las cárceles de Cuba y que trajeron aquí a Madrid. Y le hago entrega de una de las obras de Alma y Rebelión, que es el motivo de estas entrevistas. Muchas gracias, hermano. Y ahí la tienes, un trabajo Vamos a leerlo muy lo más fuerte pronto posible. y nada, está dedicado con tu nombre y... Gracias. Bonito. Ahí lo tienes. 500 páginas de sacrificio. Eso leemos menos de una semana. Bueno, pues empezamos a hacerles preguntas. Carlos principalmente ha sido como algo más de renombre de él, aparte de haber estado preso en las cárceles de la dictadura, fue militar, un militar importante del ejército cubano. Y bueno, nos va a contar muchas cosas. Vamos a empezar por el principio, ¿no? Por su familia, de qué familia venías, de tu infancia, de cómo fue tu infancia, cómo fue tu familia, si nos puedes un poco ilustrar en ese Bueno, sentido. vengo de familia humilde. Mis padres eran militares Militares. y mis abuelos eran campesinos. Gente muy humilde, pero mis padres eran militares. Mi papá luchó, llegó a ser oficial del ejército rebelde en la Sierra Maestra con Fidel. Mi mamá, Te voy a interrumpir un segundo. ¿Eran militares con la revolución? con la revolución. Con la revolución, no de la... No. Bien, bueno. Cuando yo nací, mis padres me atendían poco. Vivía a 2 casas de casa y mi abuela. Y porque mis padres siempre estaban volando al principio de la revolución, que fue poco tiempo que duraron ellos en el ejército, estaban fuera siempre de Santiago de Cuba. Yo nací en Santiago de Cuba. Mi abuela me rescató. Mi abuela me llevó para su casa y me crié con ella. Tuve una infancia feliz dentro de lo que se puede llamar en Cuba, con la familia. Era una familia muy unida, muy queridos, cosa que al transcurrir del tiempo fue destruyéndose. ¿Cuántos hermanos eran? En tu familia, ¿en qué orden caes? Pues de mi padre y de mi madre éramos 2 nada más. Y luego mi madre se separó de mi papá, tuvo 4 hijos más, 3 hijos más, con otro hombre. Mi papá se volvió a casar, tuvo 4 hijas más. Mi padre siempre, a pesar de que dejó el ejército, siempre fue militante del Partido Comunista, fue una gente muy ciega, por no decir que amaba, era muy ciego con la revolución. Desgraciadamente, por suerte, mejor dicho, mis hermanas crecieron, empezaron a tener su idea, se fueron del país y por cosas que pasaban, me fueron pasando a mí, mi papá se dio cuenta de lo que era. Volviendo a esos inicios, ¿cuál fue tu primer colegio y en qué lugar del país? La escuela Química de Colina, Antunes número 8, Nuevo Vista Alegre, Santiago de Cuba. Ahí hice toda mi primaria. Madre mía, ¿cómo eras ser alumno de primaria en un colegio así? Bueno, hazte cuenta que la directora era mi madrina y mi prima hermana. ¿Tu madrina? Mi primera prima y a la vez era mi madrina, porque era mucho mayor que todos nosotros. Y me llevaba bastante a prisa. Yo vivía casi frente a la escuela, había que cruzar el campo de pelota, no voy a leer, la Química de Colina Antunes. Yo cruzaba aquel campo y ya estaba en mi casa. Y yo tenía poco tiempo de fastidiar, porque me portaba bien o me portaba bien.
No tenía, no tenía. Eras un niño de estos que los padres están controlando sus notas, que hay una responsabilidad, Mira, un nombre de una familia o algo así. como te decía, me crié con mis abuelos. Mis abuelos sí me controlaban. Nunca hay una imagen que nunca se me olvida, que mi abuelo me enseñó el reloj, a entender el reloj con una hoja. Él puso un pomo de compota, hizo un círculo y empezó a pintar el reloj. Y así me fue enseñando el reloj. Todas las noches me daba una lección, por esa hoja terminó rayada por todas partes. Pero gracias a eso, así fue como yo aprendí. ¿Cómo se leía el reloj? El Nuevo Vitalera era un barrio que fue el primer barrio que hizo la revolución en Santiago de Cuba. Vitalegre era el barrio de los millonarios. Sí. No, Vitalegre se componía Manzana de Gómez. Manzana de Gómez era el suburbio de Santiago de Cuba. Uno de los ganchos de la revolución fue sacar a toda esa gente de esos suburbios y hacer un barrio. Nuevo. Para contrarrestar aquel barrio de burgueses, él puso Nuevo Vistalegre. Aquí era Vistalegre y él le puso Nuevo Vistalegre. Nuevo Vistalegre. Como hacía España hace cientos y cientos de años, que no, la Nueva Granada. Exactamente. Tal, sí. New York, en el caso de los ingleses, ¿no? Y me criaron bajo una disciplina muy estricta. Mi abuelo era un simple obrero de la fábrica de cubiertos de Santiago de Cuba, hacían las cucharas y los tenedores, los operadores de máquina. Mi abuela fue maestra, pero ya en su vejez se dedicó a ser ama de casa. Me acuerdo que mi abuelo los domingos tenía un círculo de personas mayores que él cortaba cabello, era barbero. Sí. De los domingos con ellos, todo ese portal se llenaba de ellos, personas mayores todo, que él le cortaba el pelo. O sea, que había un buen ambiente en tu barrio, ¿no? O sea, sí. tú eras feliz de niño, ¿se puede decir? En mi niñez, a mi conocimiento, yo era feliz. En el núcleo familiar me crié muy bien, muy bien. Pero hubieron muchas cosas que me empezaron a marcar desde pequeño. En la cuadra habían muy pocos televisores, en todo el barrio. Si habían 3 era mucho. En mi casa había uno, porque mi papá, como era militar en ese momento, tenía el privilegio de tener un televisor. ¿Cómo era un televisor en aquella época? ¿Cómo era tener un televisor? Era una cosita así, bolú. Bueno, los botones eran grandes así, sí. Era blanco y negro, y se cambiaban los canales, y al lado tenía el volumen. Por casualidad, ¿era soviético? No, ese no, ese era americano. Ese era americano, era de los soviéticos, después. Pero bueno, y mi abuelo siempre, una cosa que aprendí de él, que siempre me admitía, que mis amiguitos fueran a ver los Muñiz a la casa. Se llenaba a las 5 de la tarde la casa de niños para ver los Muñiz hasta las 7 de la noche. Hasta los dibujos animados los dibujos animados. Para que no estén familiarizados con que la más pesado que había eran los muñequitos de palo ruso. Ya se me olvida, eso nadie lo veía. Eso nadie lo veía. Había una broma que decía, no me acuerdo qué humorista era, pero mi padre lo repetía, que era... niño, pórtate bien o te pongo a ver muñequitos rusos. Eso era de Calderón, el que narraba la comedia silente, que daban los domingos en la mañana. Sí. Él era el que ponía la voz a la comedia silente. En la comedia silente ponían a Charlie Chaplin, al Flaco y al Gordo, sí. Y él le quedaba. Entonces hay un comentario que él lo graban, después le costó eso el puesto. Él no dejó de trabajar en la televisión cubana por eso. Porque le dijo al nieto, o te portas bien o te pongo a ver muñequitos rusos. Ya, ese fue su todo de la televisión. Para poder interiorizar este humor hay que haberlo vivido, hay que tragarse, hay que asimilar unos dibujos animados. Hay que haber sufrido los muñequitos rusos. Eso sí es real. Bueno, continuando, tienes esa infancia, ¿qué cosas te empiezan a marcar, como decías antes? Eso, que por qué razón mi padre
podía tener un televisor, porque eso se lo ganó mi padre, fue que se lo trajo a mi abuelo. Mi abuelo y mis abuelos. Porque los demás niños de mi barrio no podían tener ese televisor. Yo le echaba que eran pobres. Sin embargo, luego, a medida que fui creciendo, me fui dando cuenta que algunos de los padres de esos niños tenían más poder adquisitivo que mis abuelos. Pero sin embargo no podían tener el televisor porque no tenían un papá en la Fuerza Armada que podía darle el televisor. Okay. El primer teléfono que yo vi en mi vida, de disco, Sí. cuando fueron a instalárselo a mi abuela en la casa, me acuerdo que llegó la compañía en un carrito, un gas 63 ruso, y llegaron y preguntaron por el nombre de mi padre, Carlos Manuel Rodríguez Pellerín. Dice mi abuela, mi papá no vivía ahí. Dice, sí, es mi yerno. Ah, no, para instalar un teléfono. Una cantidad de cables, aquello era un engañar. Y ¿Han venido los extraterrestres a tu casa? yo pensé que algo de eso, ¿no? Y le pusieron eso. Después me mortificaba que tuviera el teléfono, porque casi todo el mundo de la cuadra, y mi abuelo no le decían que no a nadie. Eran generosos. Mi abuelo por esa parte lo querían todo el mundo por eso. Me acuerdo que lo que se cría, yo no me crié eso con mis hermanos, porque mi mamá se casó y llevó al otro hermano mío y empezó a tener su familia por allá. Y yo me quedé con mi abuela. Mis hermanos para mí en ese momento eran los vecinos más cercanos, los que vivían al lado de mí. Alcide, Eli y Pinea, Eduardo, eran dos hermanos, hijos de María. Pepe, el papá de mi hermano mayor de ellos, era militar, trabajaba en el aeropuerto. Y yo me llevaba muy bien con ellos. Con todo, yo con la única gente que jugaba, con la gente que andaba. Me acuerdo que un día nos subimos al techo. Y ahí arriba empezamos a fajarnos entre los tres. ¿Por qué? Por tonterías de muchachos. Ay, vaya. Creo que no, si no me equivoco fue una cañandonga. Porque del otro lado había una casa que tenía una mate cañandonga. Y daban para el patio de mi casa. Y yo bajé a mi casa, cogí las 2 o 3 cañandongas y las subí. Entonces yo quería cogerla yo, administrarla yo porque era de mi patio. Y ahí empezó la bronca. Ya los problemas de administración, de poder, Ay. Pero lo que nunca se me olvida fue el castigo. María, ¿Quién te castigó? no, la mamá de ellos, sintió la bronca y subió por la escalera y nos bajó a los 3. Uno a uno por la oreja. Uno a uno por la oreja. Tenía un sillón, un sofá grande en la sala y puso una silla al lado. Sentió a Eddie y a Pinea en el sofá y a mí me sentó al lado y nos amarró con una soga. ¿En serio? Y dijo, ustedes son hermanos y los hermanos se van. Cuando usted lo vea riéndose y abrazándose, lo suelto. Madre mía. Pero todos estábamos cabreados, Impresionante lesión, impresionante lesión. Y ahí tuvimos hasta que nos dormimos, sentados ahí. Nos dormimos sentados ahí. Amarrados. Amarrados. Más nunca nos bajamos. Más nunca nos bajamos. ¿Verdad que eso fue Ustedes son hermanos y aquí no se separa nadie. Disculpa que salte, ¿no? Me duele la vida cada vez que recuerdo la forma en que Eddie se destruyó. Eddie era el mayor de nosotros, los muchachos de la cuadra. Y él fue al servicio militar a la Marina. Y cuando empezaron en los años 70 a ir a cumplir misión, él fue a cumplir misión. Me acuerdo que era un cachito, yo estaba en los camelitos cuando eso. Y ese fin de semana nos despedimos, nos abrazamos. Nos dejaron los padres comprarnos una botella de ron, nos la tomamos. Y más nunca vimos a Eddie. Eddie murió no sé en qué país, honestamente, porque sé que fue en el África, pero no sé en qué país. Porque fue a cumplir misión y eso fue muy triste. ¿Él era? ¿Qué grado tenía? Soldado de la Marina. De la Marina. La Marina de Guerra. Y fue a cumplir misión y no volvió más nunca. Eso nos marcó tanto que el hermano Pinea y los sobrinos que surgieron después, ninguno más simpatizó con la revolución.
Cuando yo iba a visitar lo que yo era militar, yo iba vestido uniforme, me abrazaban, me besaban y me preguntaban algunos vecinos, ¿y tú te llevas con esa gente? Y yo, somos así, digamos, somos hermanos, porque esa gente no puede ver ni un policía ni un guardia, vivían presos, fajados, pero conmigo eran como lo que tiene que ser la familia. Y realmente, inclusive entre ellos, entre su familia, empezó a haber división que yo pensé que nunca iba a haber en la mía. Desgraciadamente después con el tiempo la vi. Bueno, la siguiente pregunta que te voy a hacer es, ¿cómo fue tu absorción o cómo fue que interiorizaste esa cultura marxista o esas ideas de transformar la sociedad o ese funcionamiento? ¿Cómo fue eso Bueno, en tu caso? ya te dije al principio que mis padres eran militares. Menos lo fueron hasta que yo comencé a entrar a la escuela militar. Me crié en una doctrina como todos los niños cubanos que era pionero por el comunismo, seremos como el Che. La ideología, que yo no llamaría ideología, yo llamaría inyección, que nos daban en la escuela desde pequeño, era todo por la revolución y todo de la revolución. Encima de eso tenía a mis padres que cada vez que tenían oportunidad me inyectaban un poquito de ese veneno. Entro a la escuela militar con 12 años. No había cumplido los 12, entré a los Camelitos, la Escuela Vocacional Militar Camilo Cienfuegos de Santiago, número 1 de Santiago de Cuba, en el Caney. ¿Puedes explicar un poco qué significa los Camelitos? ¿Qué tipo de colegio es? La Escuela Vocacional Militar Camilo Cienfuegos es una escuela militar donde se estudia los jóvenes desde secundaria hasta preuniversitario. En mi época eran 6 años, posteriormente fueron 3. Yo hice ahí séptimo, octavo y noveno, y después 10, 11 y 12. Hice 6 años ahí, hice la secundaria básica, pero ahí todo lo que se daban era doctrina marxista, preparación militar para buscar una vocación militar, encaminar al joven a una vocación militar, y docencia. Realmente ahí lo que menos influía era la docencia. Tú podías sacar un 70 en español, pero tenías que sacar en ruso un 80 y en filosofía marxista un 90. ¿Tú aprendiste ruso? Sí, yo empecé a estudiar ruso desde que entré a primer año de los Camelitos. Yo tuve 6 años dando ruso en los Camelitos. Y posteriormente, cuando yo estaba terminando el pre en los Camelitos, lo que llamamos el pre aquí, el instituto, no, la ESO tampoco, el instituto. El bachillerato. El bachillerato. Sí. Mi definición, yo quería ser ingeniero en telecomunicaciones. Oh, ya. Esa era mi especialidad y muy bien. Pero así como esos que llegaron a ponerte el teléfono. Eso fue lo que yo quería hacer. Yo quería ser ingeniero. ¿Querías ir a asustar a algún guajiro? No, más o menos por ahí. Pero cuando vamos a hacer la prueba de ingreso, también se iba a estudiar telecomunicaciones, se estudiaba en la Unión Soviética. Cuando aquello también. El grupo que fuimos a los Camelitos de Santiago, que teníamos opciones de ir a estudiar a la Unión Soviética, para dar un orgullo para todos los padres y los jóvenes, ir a estudiar a la Unión Soviética. Claro. O a Checoslovaquia. O a Checoslovaquia. Que era como la élite de los estudios. De los estudios en Cuba era eso. Hay un coronel soviético, ruso específicamente, que cuando me toca entrar a hacer la prueba, le dicen, el padre de él es el militar aquel que está ahí. Y él le llamó la atención y a mi papá. Y le dice, yo he visto a tu hijo hacer algunos ejercicios físicos. Quizás por el tamaño, no pero por la preparación física. ¿No te gustaría que fuera piloto? No. Dice, mi papá, imagínate decirle piloto. Claro que sí, dice, no va a pasar la prueba para ingeniería en telecomunicación. Vamos a pasarlo para la otra aula.
Me pasaron para la otra aula yo sin saber nada. Tú sin saber nada. Sin saber nada. Ahí me ponen a hacer las pruebas de ciencia física. Me gustó porque lo primero me encantaba el ejercicio físico. Yo era judoka. Yo tenía en ese momento la cinta marrón en judo. Hace años, de todos los camelitos me lo pasé estudiando judo. Y practicando judo. Y la vuelta, el arco de la victoria, como le decían ellos, que es la rueda donde te miden la cantidad de resistencia en gravidez. El tiempo de resistencia en gravidez. Ya. Sí. Y lo pasé con una facilidad. ¿En serio? Que fue asombroso. Madre mía. Entonces, cuando yo me entero, me llama Virginia y dice, tú vas a ser un gran piloto. Yo me quedo así, en eso me va riéndose por el cristal. Feliz. Digo, algo trabajo pero yo estoy ausente. Salgo de ahí, mi papá me abraza, me dice, felicidades, que sé yo. Digo, bueno, voy a lograr lo que yo quería. Y dice, no, tú te vas para estudiar aviación, tú te vas como piloto. Yo nunca he querido ser piloto, papá. Tú vas a ser piloto. Y ahí ese hombre es el señor que está ahí. Sí. Tú no podías hablarle mucho y yo era contraria. Porque delante de cualquiera sonaba un ganador. Tuviera el tamaño que tuviera. Y bueno. Pero que me iba a estudiar a una facultad que ya no, ahí mismo en ese año nos dividieron por facultades. Ustedes estudiarán en esta facultad, ustedes en esta. Y cayó una muchacha de La Habana, que cayó en mi grupo. Me cayó bien, me gustó. ¿Te cayó bien? Ya cuando me gustó. Bueno, a ver qué está pasando aquí. Ya me gustó y ya Vamos a ver. me gusta la carrera de piloto. Madre Quiero ser mía, piloto. Dios. Que al final fue la desgracia de mi vida, pero bueno. Paso eso, la prueba, a la semana y tanto, antes de salir de vacaciones ese año. Me llegan a la escuela y me felicitan, me dan una tarjeta para una diplotienda que existía en Cuba, la diplotienda. Yo nunca me había entrado, pero era para extranjeros que trabajaban en Cuba o cubanos que iban a estudiar al extranjero, le daban una tarjeta para comprar ropas y demás. Pero yo tenía que ir una semana a buscar los zapatos que me servían, a buscar la ropa que me servían, los trajes. Yo fui, localizamos todo aquello, perfecto. Pero que yo tengo un primo de mi papá que había estudiado en la Unión Soviética, piloto de combate, no logró pasar el examen final de piloto de MiG, de casa, y se la graduó como piloto de helicóptero. Y me dice, lo que tú sabes que vas a aguantar frío. Aquello es muy frío. Pero muy frío yo lo comparé con La Habana. Yo lo comparé con la inocencia. Lo comparé con La Habana. No sabías lo que te... Salimos de Cuba, nunca se me olvida, el 29 de agosto de 1975. ¿Qué edad tenías? En realidad tenía 16 años. 16 años nada más. Pero mis padres me pusieron 18. ¡Hola! Tenía 16 y aparecía como que tenía 18. Madre, aparentabas. No, aparecía en los papeles. Aparecía. En los papeles aparecía. Figuraba 18 años. Ya está. Exactamente. Bueno, cogimos el avión, un Il-62M, casi 12 horas de vuelo, más de 12 horas de vuelo. ¿Directo? Directo. ¿La Habana o Santiago? La Habana, Moscú. Fuimos La Habana, Moscú. La Habana, Moscú. ¿Cómo se dice Moscú en ruso? Nieska. Nieska. O Mosca. Nieska o Mosca. Salimos de ahí y cuando llegamos fue en agosto. Llegamos. Eso era como agosto era verano. Verano, para mí era verano. Todo el mundo iba con el traje doblado, la camisa remangada, la corbata vira al revés. Cuando llegamos allí, nos regalaron un sobre todo. Según íbamos saliendo, nos paramos el avión para bajar, nos daban un sobre todo.
¿Sabes lo que un sobre todo, no? Como un Un traje. saco largo es un traje largo. Es agosto, ¿para qué me dan esto? En agosto hacía un frío en Moscú. Te estoy diciendo, en agosto hacía un frío en Moscú que ni La Habana en invierno puro. O sea, ¿qué es esto, caballero? Bueno, pasó eso. Llegamos a Moscú, tuvimos 2 días en Moscú. Y ahí nos montaron en un avión nuevamente, en un Il-62 y An-12. Yo fui a La Habana para allá en un Il-62. Y de Moscú a Kiev me fui en un An-12. Y nos dijeron que íbamos a estudiar nosotros, que es una región de la Unión Soviética. Nunca nos dijeron que era otro país. Una región de la Unión Soviética, que es todo Unión Soviética. Y fuimos a parar a Kiev. Aquí. Y allí entonces fue tu destino final de Ahí estudios. mis 5 años de carrera lo hice. Bueno, cuéntame, ¿cómo es esa ciudad? ¿O cómo era? ¿Cómo era? Me da una lástima. El primer aeropuerto que destruyeron los rusos ahora fue el aeropuerto Chat, ¿Gostomel? Gostomel Chat, Gostomel. el de Chat, el del pueblo de Chat, que es el aeropuerto de Gostomel. Ha habido una batalla tremenda ahí. Sí, ahora estaba viendo la noticia ayer. Que ahí fue donde nosotros estudiamos. Ahí, estudiantes en Gostomel. Eso Madre mía. era Escuela de Aviación Militar de la UR. Sí, claro. Escuela Táctica de Aviación Militar, es como se llama. Escuela Táctica de Aviación Militar. Entonces ahí estaba la Escuela Táctica y la Escuela de Ingeniería. Yo debía estudiar 3 años nada más, porque yo fui a hacerme piloto. Pero como mi objetivo inicial era hacerme ingeniero, me propusieron hacer la ingeniería y quedarme 2 años más, así hace 5. Vamos a ver que nos ubiquemos en una cosa. ¿Tú estudiabas todo eso? ¿En qué idioma? En ruso. En ruso todo. Las matemáticas, la técnica. Todo. Es más, tú estabas en el pasillo y ibas entre cubanos para tu cuarto de dormir y te sorprendían hablando en español o en otro idioma y tenías un reporte. ¿En serio? ¿Así? Es que al pueblo ucraniano no se le admitía el pueblo, hablar en ucraniano. Era un delito. Solo estaban obligados a hablar en ruso. Es decir, que la riña y el odio Ucrania con Rusia es de mucho más. Es bastante antiguo. Inclusive hay territorios que son de la geografía real rusa que eran antiguamente ucranianos. Que era una ciudad muy bella. Decíamos la ciudad de las flores. Muchos jardines floreados, muchos. Pero las mujeres se vestían con unos trajes largos, blancos generalmente, y tenían flores pintadas así, o bordadas. Era muy lindo el vestimenta, el vestuario, y compaginaba tanto con el ambiente de la ciudad, que aquello era impresionante, verdad que me encantaba ver aquello. Es una ciudad con ríos, con lagos, tiene vegetación. Poco lago, mucha vegetación sí, pero poco lago. Kiev, se va a Odessa o va a Saroya, ya sí hay río que desembocan al mar, ya hay mar, pero Kiev específicamente no tenía lago. ¿Conociste otras ciudades también? Sí, Odessa, yo fui mucho a Odessa. Sí. Hice amistad de alumnos ucranianos que vivían en Ucrania y vivían en Odessa. Porque nosotros podíamos venir a Cuba cada 2 años, ir a Cuba cada 2 años. Y entonces tú cogías vacaciones a trimestre si sacabas buena nota. Cogía 3 días. Y al semestre tenías 15. Pero si en los 3 meses tú sacabas buena nota, te daban, aparte del sábado y domingo, te daban viernes, jueves y miércoles. Así que yo tenía de miércoles al domingo. Y yo realmente me gustaba estudiar y me gustaba lo que estaba haciendo y me esforcé bastante bien siempre. Y casi siempre te cogía el descanso trimestral. Y me iba o para Bulgaria o para Odessa, en la ciudad que más juega, o a Polonia. Que Polonia me encantaba ir a Polonia por 2 cosas. La mujer polaca y la cerveza.
Y eran baratas. Nosotros cobramos 74 rublos mensuales. ¿Cómo eran las mujeres polacas y las ucranianas? Mira, de Europa, para mí, la mujer más linda que existe en Europa es la rusa. La rusa y la ucraniana, la más bonita. Pero la mujer de mejor cuerpo de toda Europa es la polaca. Y el cubano Menuda definición. Se nos está yendo de las manos esta entrevista. No. Pero Vamos a bueno, ver. me hiciste una pregunta y yo te la respondí. Quizá he cometido un error. Me gustó vivir en esa época, me gustó vivirla hasta que fui a pasarme una semana a un pueblo de Rusia, en Minsk. Fui para una semana, unas vacaciones semestral, fui a Minsk, en casa de un compañero. Los padres vivían en montaña, entonces en el invierno ellos pastoreaban, tenían una casita. La casa de ellos era normal, no, una casa normal, bien fortificada, madera, era madera, muchos pinos se construían ahí, pero en las lomas tenían para pastorear los chivos y todas esas cosas, había muchos chivos, tenían una casita redonda, que no me acuerdo cuál era el nombre que tenían. Como una cabaña. Como una cabañita, pero de ladrillo. De ladrillo. De ladrillo. Que ahí cabían casi la familia completa, pero eso era a ellos pastorear. Yo estaba a veces una semana pastoreando un hermano, bajaba con su familia, subía el otro, eso era en invierno, cuando el hielo estaba, la nieve estaba bien fuerte, había que pastorear los animales. Claro. Y buscarle Y comida. se refugiaban ahí. Y ellos se refugiaban, dormían y cocinaban y todo ahí. Esa vida me gustó, le cogí mucho cariño. Llegó el momento de graduarme, me gradué. ¿Después de cuántos años? 5 años. 5 años. Me gradué, llegué a Cuba, yo me fui para la Unión Soviética un 29 de agosto y llegué a Cuba un 16 de septiembre de 1980. Me dieron septiembre y hasta mediados de octubre, casi un mes. ¿Tenías qué edad en ese momento? Cuando yo regresé legalmente tenía 21. Y tenías 19. 21 legal, pero para los papeles tenía 23. Ah, claro. Bueno, llegué, estuve de mes septiembre y octubre hasta mediados de vacaciones y me mandan a servir a la unidad San Antonio de los Baños. Me asignan, usted va para la unidad San Antonio de los Baños, va para el escuadrón de casas, que un piloto cuando lleva nuevo, que lleva un escuadrón de casa, eso lo que hace, lo menos que hace los primeros 6 meses es volar. Ahí te dan mucho entrenamiento en maqueta. Sí, en simulador, digamos. Simulador, reafirmando los estudios. Pero antes de volar, estaba por lo menos 6 meses. Pero yo al mes de estar ahí, me llaman al Estado Mayor de la AFAR. Voy al Estado Mayor y dice, usted ha sido designado para cumplir misión en Nicaragua. En Nicaragua. Sí. Yo recién graduado, eso era una gloria. Un oficial, yo me gradué de teniente. Pues en Cuba los oficiales que se graduaban a nivel superior se graduaban de teniente. Pero bueno, vamos para Nicaragua. Me fui para Nicaragua. Yo pensé que a Nicaragua iba a combatir. Sí. Para mí cualquier misión que yo hiciera era heroica en ese momento. Llegué a Nicaragua y me mandan para León, al Región Militar de León. Me mandan como asesor del Estado Mayor de León, de los sandinistas, del ejército sandinista. Y ahí en León llega un momento, un día, nunca se me olvida, el coronel Cachimay me dice, Clavijo, tenemos que conversar. Me echa en brazos y nos vamos fuera de la unidad a caminar. Y el jeep atrás de él, el Guadel atrás de él.
Me dice, tenemos una misión especial para ti. Vas a preparar una guerrilla que van a luchar contra el régimen de Colombia y El Salvador. Y hace falta que tú los prepares en helicóptero y en la lucha contra el helicóptero. Yo, perfecto. La Loma del Chivo, Nicaragua, Colombia. No sé si usted ha oído hablar de la Loma del Chivo. Eso dicen que es nicaragüense, pero es mentira. Eso es colombiano. Nosotros nos metieron ahí y había unos pueblecitos. ¿Sí? Perdóname, te voy a preguntar, ¿qué situación, cuántas tropas, digamos, que había cubanas en Nicaragua en ese momento, aproximadamente? Aproximadamente había unos 10.000 10.000 hombres. entre oficiales y ¿Y ese lugar qué era? ¿Tenía algo especial, las montañas o era un valle? ¿Qué había? ¿Qué situación era? León era la ciudad un valle, pero estaba rodeado de montañas. Por eso la cedía mucho la contra. Le daba mucho morterazo y mucha guerra, mucha guerrilla con mortero. Pero así cuando fui a Loma de los Chivos, que le decían, estaba cerca de un poblado de pescadores colombianos. Y yo iba mucho a ese pescado, hice buenas relaciones. Ahí comí mucho, le gustaba mucho el chicharrón, a esa gente le gustaban mucho los chicharrones. Y cubano, en fin, me encantaban los chicharrones. Iba mucho allí. Cuando tú llegabas con una botella de Habana Club allí, te ganabas a todo el mundo. Te tomaba 10 cajas de cerveza y tú lo debías llevar una botella de Habana Club. A ellos les encantaba la Habana Club. Bueno. Pero me fui dando cuenta que yo lo que estaba era creando un punto de contacto. ¿Para qué? Luego la misión mía fue cargar armamento de territorio nicaragüense en helicóptero, llevarlo a Colombia y supuestamente entregárselo a la guerrilla que estaba combatiendo al régimen de Colombia, que era una dictadura colombiana, como decían los militares, los oficiales, a la dictadura colombiana. Pero hubo un momento que cometieron un error. En el mismo viaje en que yo fui, cargué 2 cajas de municiones de infantería vacías de municiones, llenas de billetes. ¿No? ¿Para Colombia? ¿O en qué dirección? En dirección Nicaragua. En dirección Nicaragua. Fue cuando yo me di cuenta de lo que estábamos haciendo, era vendiendo el armamento a la guerrilla colombiana y salvadoreña. Ese acto me marcó mucho, mucho, pero tenía mi ideología bien pegada, muy bien arraizada. En la esencia de eso es que entiendo que en ese momento dijiste, bueno, no es un acto de amabilidad o de solidaridad con otro pueblo. Es un negocio, estaba fuera de lo que es el mensaje que... El objetivo que nosotros habíamos ido, que supuestamente yo había ido en misión, que era ayudar a los sandinistas a combatir a la contra, que le llamaban a la guerrilla que estaba combatiendo contra los sandinistas. Y lo que estábamos haciendo era traficando armas en Centroamérica. Regreso definitivamente de Nicaragua. Nunca pude ir a Cuba de vacaciones. Yo estuve 1 año, 19 meses, allí sin ir a Cuba de vacaciones. A los 19 meses, terminó su misión, felicidades. Perfecto. Llegué a Cuba. Perdóname un segundo. Ese trasiego de helicópteros y tal, ¿cómo, o sea, tú no pensaste que podían derribarlos en uno de esos... ahí, ¿qué pasaba ahí en ese...? Al contrario. ¿O tú diseñabas el plan de vuelo? O... Yo diseñaba el plan de vuelo. Esa era la primera. Yo diseñaba el plan de vuelo. Mi objetivo era, supuestamente, yo llevaba un copiloto nicaragüense. Era enseñarle a él cómo eludir la defensa antiaérea dentro de la montaña. Porque todo eso estaba lleno de defensa antiaérea. Estaba lleno de defensa antiaérea. Lleno de defensa antiaérea. Madre mía. ¿Cómo eludirla? ¿Y con un helicóptero?
No hay ninguna oportunidad, o sea, si te dan, caes a No, si plomo. te dan caja de plomo, pero un helicóptero es más fácil huir la defensa antiaérea con un avión. Pues tiene más posibilidades de volar bajo, atrás de los árboles, tiene posibilidad de maniobra rápida, que un MiG, un ejemplo, un MiG va volando y lanza un cohete y él tiene que hacer un traseo para evadirlo. Y el helicóptero o sube o baja. Mucho más fácil. La maniobrabilidad es más fácil. Y entonces, para mí supuestamente estaba en eso. Pero bueno, me fui, me olvidé de lo que había vivido y visto en Nicaragua. Yo me olvidé de todo eso. Llego a Cuba, me dan un mes de vacaciones, digo, bueno, en mi mente digo, San Antonio lo baño nuevamente. Cuando antes del mes, me llaman al Estado Mayor de la FARC nuevamente y me dicen, te vas a Mozambique. A Mozambique. Bueno, ¿y qué vamos a hacer ahí? No, ibas a trabajar de asesor en una supuesta escuela militar de aviación. Vas a trabajar de profesor o instructor de vuelo. Y realmente fue lo que hice en Mozambique. Allí fuiste instructor de vuelo. Ahí fui instructor de vuelo. ¿De qué aeronaves? Era MiG 17 y MiG 21. Ellos tenían ya un MiG 21. Nosotros andábamos por el 23. Pero a ellos le llegaron directo de la Unión Soviética MiG 21. Lo primero que hice fue ayudarlo a armar. Enseñarlo a prepararlo para armarlo. Y después entonces a volar y táctica de combate y demás. Hacemos un receso. Un momento. Bueno, pues continuamos con esa etapa en Mozambique. En Mozambique tuve casi 2 años, no llegué a los 2 años. Ahí me gustó que comencé a conocer el portugués en Mozambique. Me gustó mucho el hablar el portugués. Me gustaba porque me sonaba bonito. Pero bueno, me di cuenta que los asesores cubanos allí no eran bien vistos. No eran bien vistos. No. Tanto fue así. ¿Por la población o por...? Por la población y por el gobierno. No. Mozambicano. Tanto fue así, porque la vida de los oficiales de Mozambique era la de un oficial de cualquier país capitalista. Eran dueños de hospitales, los generales eran dueños de bodegas, dueños eran de talleres. Así eran los militares. Los militares. Entonces nosotros no encajábamos con nuestra ideología ahí. Vivían mucho los militares la religión. Y yo conocía la religión porque en Cuba hay, para los oficiales, hay un programa de estudio mensual de preparación política, que se llama preparación política. Preparación política. Y a los oficiales le dan filosofía, temas de filosofía y temas religiosos, pero para combatir la Biblia. No era para que conocieras la Biblia como tal y la sintieras, sino para que aprendieras a ver la Biblia desde un punto materialista, combatirla. Porque la ideología nuestra era materialista. Bueno, cuando yo salgo de Mozambique, llego a Cuba y bueno, ya llevo desde que vine a la Unión Soviética, me han tenido en misión, ya me van a descansar. Error. Ahí es cuando me dicen, te vas para Angola. Yo estaba trabajando. Estaba de segundo jefe de defensa antiaérea de la unidad militar 4172 de San Antonio de los Baños, al lado de la base aérea. Había una brigada de tanques y el segundo jefe de la unidad tenía que ser piloto, porque era una unidad de respuesta rápida. Entonces, el jefe de la brigada y los jefes de batallones de tanques movían los tanques, pero el resto, la defensa antiaérea, la movía el segundo jefe. Y esa era mi misión. Ahí estuve 4 meses nada más. Yo pensé hacer raíces ya ahí.
y ahí me ascienden a teniente coronel. ¿A teniente coronel? ¿Con qué edad ya? Ya tenía 31 años. 31 años. Cuando me ascienden No, a teniente. pero seguías siendo muy joven, con 31 años ser Sí, teniente porque coronel. yo debieron haberme ascendido de teniente a primer teniente a los 2 años. Me ascendieron 1 año. De primer teniente a capitán debió haber pasado 3 años. Me ascendieron 2 años. Es decir, a los 2 años. Fui restando y realmente de capitán a mayor debió haber sido 4. 3 años. A los 3 años me ascendieron. Como había cumplido misión y demás, había destacado, entonces me ascendían por estímulo antes. Bueno, ¿Qué significaba tener ese rango? para mí era mucho. Para mí en aquel momento, soy honesto, era mucho. Era orgullo, era premio a mi trabajo, a mi esfuerzo, a mi dedicación, a mi carrera. Yo vivía enamorado de mi carrera, no de la ideología. Que me di cuenta después. Hasta ese momento yo compaginaba que yo amaba la ideología y amaba la carrera. Que posteriormente comprendí que no era así. Porque es imposible tener un desbalance tan rápido sin antes haber tenido una base para ello. Sí. Cuando salgo de Mozambique, te dije que saliendo yo de Mozambique, a los 3 meses termina la misión cubana en Mozambique. Sacaron a todos los militares cubanos en Mozambique. Lo sacó... El gobierno mozambicano. Bueno, pero llega a Cuito Panavales. Yo estoy en Cuba y llega a Cuito Panavales. Estaba en el ejército occidental. Ya había pasado de la brigada de tanque a una unidad aérea. Ya era jefe de unidad aérea. Una pequeña unidad, un grupo aéreo. Pero yo era el jefe de esa unidad. Estamos hablando en... San Antonio en Playa. La unidad que pertenecía a la RAN, Reserva del Alto Mando. Pero una unidad pequeña que tenían ellos, que decían la unidad nómada de Fidel, que eran 4 aviones nada más. El jefe de escuadrilla con sus 4 aviones. Era un grupo aéreo. Yo era el 13 grupo que estaba en Playa. Estaba pues, ahora desintegraron. Después que caí preso, lo desintegraron. ¿Qué aviones tenían? Todo era MiG 23. Todo era MiG 23. Bueno, nos necesitan una noche, yo estoy en mi casa, que fue la noche que me acaballaron la cabeza. Porque yo llego a mi unidad, a mi casa, y estaba un juego de béisbol, Industrial y Santiago de Cuba. Industrial Santiago de Cuba. Y yo, los juegos de pelota los veía con una botella de ron. Me puse a ver el juego de pelota y suena el teléfono. Lo cojo una llamada de la unidad. Teniente coronel, tiene que presentarse urgente en el Estado Mayor del Ejército Occidental. Digo, ¿esta hora? Sí, bueno, una invasión. Le dije yo para dentro de mí. Digo, no tiene problema. Me volví a vestir, cogí, pero cuando llego, yo tenía un poquito los pelos por encima de la oreja. Digo, ir al Estado Mayor así, le dije a la que era mi esposa, recórtame el pelo. Pero Carlos, recórtame el pelo, olvídate lo demás. Que no me saca el pelo de la oreja. La gorra de plato no me la quité en toda la reunión. Lo que me hizo fue un sacrificio inmenso, un sacrilegio. Pero bueno, llegué y vi a unos cuantos oficiales conocidos. Digo, ¿y esto qué es lo que es? No sé. Me daban a citar a esta hora para acá. ¿Qué hora era? Eran ya las 11 y pico de la noche, 11:30. 11 algo de la noche. Y cuando nos avisa el ayudante de Polo, el jefe de ejército quiere, está listo, lo espera en el salón. Pasamos al salón, estaba Polo ahí sentado enfrente de su mesa. Y nunca me olvida, estaba el general Cartaya a la vez. Y Cartaya para nosotros estaba en Angola. Y dice Leopoldo, vamos a hablar poco. Todos ustedes deben conocer que las tropas cubanas en Angola están siendo golpeadas. ¿Sí? Por tanto, todos ustedes han sido designados conmigo al frente para irnos para Angola. Hay que llegar a Angola
Y en una semana el comandante quiere que tomemos Cuito Canabalí. Esto es a rojo vivo. Bueno, está bien. ¿Qué era el Cuito Canavales para quien no sabe? No sepa? Cuito Canabalí fue casi la última etapa de la guerra de las tropas cubanas en Angola. Porque fue un error táctico de los rusos. Los rusos tenían un concepto de ataque que lo estamos viendo en Ucrania. Lo están empleando y están fracasando nuevamente. Me he acordado de ti estos días cuando... Han fracasado. Hace meses cuando esto. Ellos mandaban grandes divisiones a la ofensiva. Y esas divisiones se iban con su logística. Pero nunca dejaron una logística centralizada. Y a medida que esas unidades caían y combatían, iban perdiendo recursos. Y después con que lo abastecían. Si Luanda estaba a más de 1000 kilómetros, ¿cómo llegaban allí los medios? Entonces lo que hicieron fue, Cuito tenían muy poca tropa cubana, asesores. En algunos batallones de tanques, habían 2 o 3 tanques que eran tripulaciones cubanas, pero el resto eran angolanos. Cuba estaba asesorando esa parte de Angola. Y estaba en peligro que ya se unió. Todos los asesores los recogían para hicieron un badén de cubanos nada. Entonces estaban en peligro de perderse. Ya lo iban a dominar. ¿Cuántos cubanos crees que estaban en esos combates? En ese momento, en Cuito Guanabara no había más de 100 cubanos. No había más de 100. No llegaban a 100. Los cubanos que habían allí no llegaban a 100. Y nos dijeron, bueno, la pregunto, ¿y cuándo partimos? No es que ahora van a su casa, van a sus unidades. Los financieros de sus unidades han sido levantados y están esperándolo ustedes para pagarle 3 meses. Y ustedes van a su casa, llevan el dinero, lo dejan y se presentan en Loma Blanca. Loma Blanca era el centro de reunión en La Habana para salir las misiones. Hicimos así, yo llegué a la unidad, estaba el financiero, me dice, jefe, me mandaron a sacarle 3 meses de sueldo. Págame. Pagué, firmé. Pero cuando me fui, me iba a ir, se aparece el teniente coronel de retaguardia, de la brigada. Me dice, general, cuando aquello era el chino no me acuerdo cómo se llamó, el jefe de la brigada, de San Antonio. Me dice, nos mandó a darle un abastecimiento para su familia. Dijo, venga, montaron un saco de arroz, medio saco de frijoles, 4 pomos de aceite, una caja de pollo, deja a su familia abastecida. Perfecto. Yo pienso que lo han hecho con todo el mundo. Luego me entero que lo hicieron conmigo y con un jefe de batallón independiente. Con más ninguno de los oficiales, que no eran jefe de unidad, lo hicieron. Eso ya me empezó a chocar. Bueno, perfecto. Tranco, llego a mi casa, me despido. Nunca se me olvida que mi hijo, porque me dieron un traje civil. Como viste de civil, se llama tío civil. Cuando yo llevo a mi hijo la mujer lo sabe, para despedirme se escondió bajo la cama. Porque estábamos oyendo la noticia de los cubanos que iban muriendo diariamente en Angola. Y él que no quería que yo me fuera. Que no quería verme. Bueno. ¿Qué edad tenía tu hijo? 4 años. No había cumplido los 5. Salgo para Loma Blanca y volamos al día siguiente a las 5:30 de la mañana. Salimos para allá, no aterrizamos en Luanda. El avión fue directo a Lubango. Cuando llego en Lubango, me están esperando en el aeropuerto. A mí, a 3 oficiales más, un piloto y 2 ingenieros de armamento aéreo. Nos montan en un PAC 2, una huevita PAC 2 rusa. Sí. Y nos llevan para el puerto. Cuando llegamos al puerto, había 4 cajas inmensas. Cajones que eran más grandes que un contenedor. Me dice, su primera misión es poner a volar esos 29. Fueron los primeros 1029 que Cuba tenía. Pero
La trampa fue que fueron para Angola, combatieron en Angola y después iban para Cuba. Bueno, nosotros lo armamos en 2 noches. ¿Tú conocías ese avión? Sí, yo me había dado, no sé en Moscú en que yo le había dado. Yo di hasta como nosotros dimos teoría del Su-35. Lo que nunca yo llegué a volar, me hubiera gustado. Me hubiera encantado volar el Su-35, pero nunca lo volé. Bueno, armamos los bicharracos esos. En la primera noche estábamos trabajando los oficiales con un grupo de soldados rusos, FAPRA, volando. Organizando las piezas, no sé cuándo. Descansamos por el día y como a las 4 de la tarde se me presenta un camión, una rata llena de soldados y algunos oficiales que iba a ser la unidad mía. Ahí lo pusimos ahí, que vive un muchacho de Cuba que era ingeniero electrónico, era un soldado de la selva, tenía ingeniero mecánico. Bueno, fue fácil montar los aparatos que iban. Sí. Dar una pequeña instrucción, los montamos. ¿Las armas de esos aparatos también venían ahí? Todo. En el cajón venía todo. Las municiones iniciales venían dentro del cajón. Las municiones iniciales es con las que vuela el avión. Ya después se abastece. Pero se llaman municiones iniciales, se llaman los primeros cohetes que van montados. Cuando tú armas el avión, los primeros que tienen, ponen los racimos de la sala y los 3 cohetes de cada lado de la sala. Las ametralladoras de delantera y las 2 de inferiores que bajan. Bueno, armamos por la noche y al otro día terminamos. Me recuerdo que terminamos a las 3 de la mañana, ya estaban las zorras esperando. Lo montamos, tiene una cosa muy buena el 29, que las salas son flexibles, se cierran. Sí. Cerramos la sala, lo camufleamos y le montamos delante un 23, un ZU-23 rayado, un poco por encima, que pareciera que lo que iba cubierto ahí eran municiones de Sub-23, claro, que no eran aviones. Ahí nos tocó bregar hasta Cuito Panamá, unos cuantos kilómetros, tuvimos un día y pico dando carretera. Con camiones grandes y tal. Una zorra. Era una zorra, una rastra, un camión con el trailer atrás. Bueno, llegamos a Cuito, no había pista. No había pista. Hubo que empezar a coger hacha en mano y a tumbar monte. No había pista. Y los motores no son delicados, que si no tienes bien preparado el... Es 23 fuerte. Lo bueno que tiene es que todas las turbinas son selladas. Por eso se le cae una turbina o se rompe una turbina y cambiarla. Porque si la desarma tiene después que sellarla al vacío. En un laboratorio. Por eso se le fastidió la turbina derecha. Quítala, móntala y mándala por un laboratorio y ponle otra. Eso no se puede estar cacharreando. Eso no. Eso es el único efecto que tiene el 29 veces. Bueno, empezamos a chapear. Hicimos casi 1 kilómetro llano. Y con carretilla, eso nos costó 2 días. Con carretilla llenábamos de tierra y pasaban los camiones. Conseguimos con la FAPRA unas planadoras. Se planó, estuvimos echándole pipas de agua inmensas. Para que se patara. Sí. Lo dejamos un día entero dándole sol. Y por la noche despegué con el primero. Hice el vuelo de prueba. Cuando yo salí, digo, esto no es autopista. Entonces, la autopista es 9:30 en La Habana. Salí, digo, está listo para combatir. Entonces, al otro día por la mañana, hicimos la primera incursión al Cuito. Me recuerdo que estaba aquí, los soviéticos lo tiraron todo para afuera. No quería la tropa cubana, general Leopoldo Ginda Frías, no quería ninguna tropa rusa. En el centro de la defensa está el batallón de tanques cubano. Y aquí así, alrededor, hecho una herradura, estaban 2 batallones de tanques FAPLA. Había un batallón de tanques FAPLA que cruzó para el lado allá del río y lo tomaron sin tirarle un tiro. La UNITA lo cogió sin tirarle un tiro.
estúpido como tú vas a entrar en un terreno que está el enemigo, entrar así, técnica rusa, táctica rusa. Bueno, perdimos con tu medio y tú, se perdió aquel batallón de tanque. Y la misión de nosotros fue bombardear el puente completo para evitar que ellos avanzaran. Eso es lo primero. Bombardear y luego de bombardear el puente, volar a la profundidad y empezar a atacar a la retaguardia. ¿Qué era la geografía cómo era? Que dices que una herradura y que te rodeaban montañas. No. Cuito Guanamal es un río, un valle, y le da nombre al valle el río Cuito Guanamal. Entonces las tropas cubanas estaban de este lado, el batallón cubano aquí atrás, y así se desplegaba a este lado, y a este lado, el batallón el que más lejos estaba del río, el batallón cubano, porque era el que estaba dirigiendo las acciones de los batallones. Entonces lo que hicimos fue eso, volamos el puente y ya sabíamos que ellos no iban a pasar por ahí. Disculpa, porque la exploración había dicho que ya no tenían máquina ingeniera. Cuando nosotros decidimos volar el puente, ya había llegado una brigada ingeniera cubana. Volamos el puente de Cuito y nos retiramos. Pensamos más tarde hacer el ataque a la retaguardia, pero ellos cometieron un error. Tenían Canberra, aviones Canberra, y lo sacaron para perseguirnos. Ese fue el error grave que hicieron. Los tres que salieron, los tres los tumbamos. Y entonces empiezan a tirarnos con G5 y G6. Es una artillería móvil. Y decíamos, ¿de dónde están esta gente haciendo? Tienen el puesto de observación para corregir el tiro. Por eso está a 20 y pico kilómetros. O G5 o G6 se ponen a 20 y pico kilómetros. ¿De dónde están haciéndolo? Y nos estaban dando en el frente. Me ocurre decirle al general Acevedo, ¿por qué no mandamos una excursión por el este, completo, que baje por la retaguardia y salga nuevamente aquí, por nosotros por el oeste? Se quedó objetivo. Digo, ¿dónde está el puesto de observación de ellos? Nosotros pensábamos que era un puesto de observación. Eran helicópteros que estaba detrás de la cordillera, que estaba casi a 10 kilómetros donde estábamos nosotros. Después del río había una cordillera de montaña, pero no era muy grande. Y ahí tenían 3 helicópteros. De estar 11 kilómetros después, tenían la artillería. Esos helicópteros, bueno, ellos cañones tiraban, ellos subían, veían donde cayó, corrían el tiro y bajaban. Y se quedaban detrás de la montaña. Detrás de la montaña. Nadie veía dónde el puesto de observación. Cuando lo descubrimos, digo, perdieron legal. Le hicimos un rally con los 4000. Un rally completo. Cuando quisieron levantar, era tarde. Los 4 cayeron al instante. Se acabó el G5. Empezaron los G5 a correr para atrás, para Namibia, y a echar para atrás, y las tropas de ellos y para atrás. Pero dejan un batallón de morteros, que nos hizo bastante daño, mató bastante guano. Sí. Empezaron con los morteros a golpearnos el poblado donde teníamos nosotros el puesto de mando, y ahí mataron unos cuantos guanos. No nos tocó otro remedio que irle para arriba, y fue cuando dijo el general Leopoldo Cinta Fría, que el mundo entero lo sepa, que esas fueron sus palabras: por cada cubano que muera, 10 negros la van a pagar. Ese fue el general Leopoldo Cinta Fría. Esa la orden. Pues entonces arrasamos toda la quimbería que estaba a los alrededores. Todas las quimberías, los pobladitos nativos. La orden era desaparecerlos. Habían muerto más de 10 cubanos ahí, y por tanto no podía quedar un negro ahí por tus alrededores. Y se tomó Cuito Guanamal. Ya se toma Cuito, me toca vacaciones. Perdóname que te interrumpa, cuando dices que quitar a los pueblos de ahí de alrededor, ¿qué se hacía exactamente? Bombardeado. Con el pretexto de que eran refugio de la UNITA. Pero no se sabía si
¿Tú cómo consideras eso hoy en día? O sea, ¿tú piensas que Un sacrilegio, es un crimen de guerra. o sea, no estaba claro que tuvieran armas ni que eran aldeas? Aldeas, Quimbería eran aldeas. Pero como habían matado tantos cubanos y la orden que dio los puertos de Intafría era por cada cubano que muriera, 10 negros tenían, 10 angolanos tenían que morir, Sí. había que arrasar los dos pueblos, Vale. limpiarlo. Se tomó Cuito Canavales, perfecto, una victoria, buena victoria. Nos dicen a nosotros, ese es Leopoldo. Bueno, Leopoldo era el jefe del ejército occidental y lo había sustituido la guerra. Y pensamos que ya terminamos Cuito y ya nos vamos para Cuba otra vez. Digo, pues nosotros nos quedamos, ese comandante, que esta fuerza se queda aquí en Angola. A nosotros tenemos que esparcirnos, vamos a dividir todas las unidades y vamos a reforzar todos los frentes donde están golpeando a la UNITA, vamos a reforzarlo con usted. Porque para Fidel era un mérito que hubiéramos hecho nosotros eso. Pero me dan vacaciones. Voy a Cuba, me acuerdo que volé en un vuelo diplomático de Luanda a La Habana, en un vuelo diplomático. Y no nos cansaban de fastidiar los diplomáticos haciéndonos preguntas en el vuelo. Nos enteraron que éramos oficiales. Sí, que habían hecho las acciones directamente. Haciéndonos preguntas y bueno, nos dio la ventaja de que fuimos tomando ron gratis de Luanda hasta La Habana. Bueno. ¿Tú crees que una acción así como la de arrasar las aldeas y tal, lo sabía el alto mando cubano? O sea, ¿tú crees Mira, que... Leopoldo Sintra Frías, que era el jefe de la misión, el jefe de la misión era Ochoa, pero Ochoa lo sustituyen y mandan a Leopoldo Sintra. Y él no hacía nada si no lo dejaba Fidel Castro. Por tanto, esa orden salió de Fidel Castro. Porque él se vanagloriaba luego, después de eso, él se vanagloriaba, Ochoa, de que había cumplido el pie de la letra las órdenes del comandante. Así que esa orden fue de Fidel. Llego a Cuba y a la semana de estar ahí, me llego, me dan una semana de vacaciones en se llama la playa esta, en La Habana. Santa Cruz. No, es Bambuete Miranda del Río, Soroa. Soroa, una playita, la Soroa tiene la playa civil, turística y la playa militar, que está al lado, dividida por una cerca. Me dan una semana con todos los gastos pagos. El último día de la semana me llama el director del centro y le tiene una llamada por teléfono. Voy para allí, es a Raúl en persona. Coronel, necesitamos su apoyo para una maniobra conjunta que se va a hacer en Camagüey. Si cuando usted llegue a su casa, lo va a recoger un jeep y lo va a traer a mi farm. Vamos a conversar con usted. Digo, bueno. Salí de ahí, ya nos fuimos a la playa, a mi casa, el otro día. A las 10 de la mañana me estaba buscando, no fue un jeep, fue un Volga. Un coche Volga. Y me dijo, usted, coronel Carlos Rodríguez, me dijo, sí, que se presente en el Estado Mayor de mi infancia. Dijo, vamos, yo estaba esperando los gestiones informes y salí para llegué allá y Raúl, de tantas cosas que me dijo, te vas para Camagüey a organizar la parte aérea de la maniobra, una maniobra conjunta. Y cuando termine la maniobra, de organizar y preparar la maniobra, o te vas para la misión, o te quedas en Cuba, como tú decidas. Pero después que cojas un mes de vacaciones. No, está bien. Hacemos un receso. Dale, perfecto. Continuamos. Cuando me voy para Camagüey, yo no podía venir a La Habana todos los días. Venía los fines de semana. Como al mes de estar en Camagüey, yo venía todos los días, este fin de semana vengo y llego a mi casa y mi hijo está con una crisis de asma inmensa. No está en la casa y se lo han llevado al hospital. Pues de niño han tenido un agente asmático y
la cogían y casi lo ahogaban. Sí. Pero que no dio tiempo a llevarlo al Naval. Yo viví en San Miguel de Palón. Entonces lo llevaron a la Variante. Por eso le había dicho que ahí fue donde comenzó el despertar mío dentro de Cuba. Llego a la Balear a ver a mi hijo y me dice, yo voy para la sala de los niños. Resulta que no estaba en la sala de los niños. Pero cuando llego me llama la atención que las ventanas estaban con cartones de caja. Esa era la ventana. Sí. Que había ventiladores de Aurica. No sé si tú ya te conoces los ventiladores que se hacían de lavadoras en Cuba. Ah, sí. Que ya me di cuenta que esos eran traídos por los familiares, que no eran de los oficiales. Sábanas de distintos colores, una de gato, eso en medio de la familia. Y entrar así a la puerta del cuarto, a la derecha está el baño. El olor que salía del baño. Y aquello estaba que parecía ni un quimbo angolano, le hacía nada a las condiciones que tenía en el baño. Madre mía. Mi hijo está aquí, me toca en el hombro, un mayor. Dice, coronel, yo sí. Dice, no, su hijo no está ahí, venga para acá, su hijo está aquí. Yo me quedé mirando y decía, concho. Cuando llego, hay un cuartico que dice cuarto médico. Ahí estaba mi hijo. Tenía una cámara de oxígeno, con aire acondicionado, con todas las condiciones del mundo. ¿Por qué? Porque yo era coronel y estaba cumpliendo la orden de reunión. Ya eso me cayó tan pésimamente mal que yo no exploté más en ese día porque la mujer no me dejó. Lo primero que le dije fue, saca al niño de ahí, vístelo como lo llevo para el Naval. No, que yo en este hospital no sé qué dónde más. No, que el médico, mire, me lo llevo ahora mismo. El oficial mayor que me había tocado, le dijo al médico, me dice, déjalo. Ya cuando le estaban preparando, parece que llamó y estamos en la ambulancia militar esperándolo. Llegamos, lo recogimos, para el Naval. De ahí me salió todo, vaya. Ya eso fue la tapa que cubrió el pomo. ¿Cómo es posible que los hijos de los trabajadores de Cuba estén durmiendo en un cuarto donde las ventanas son cajas de cartones tapándolas? Que los ventiladores sean de Urica. Y por tanto lo habían traído los familiares. Que el baño ese parecía no sé ni qué lo que parecía, un corral de cerdo, que estaba más elegante. Y mi hijo, porque era hijo del coronel Clavijo, estaba en una habitación donde habían sacado los médicos para ponerlos a ellos ahí. Ya eso fue para mí la tapa del pomo. Ya a partir de ahí, todo lo que vino fue retrocediendo y retrocediendo y retrocediendo hasta que ya me dieron por enemigo del régimen. Una noche a las 4 de la mañana cercaron mi casa y me cogieron preso. Me pedían pena de muerte porque le dieron muchas cosas. Y ahí me entraron deseo de acabar con la casa 1, que era la casa de Fidel y su compañía, de bombardear a todos los Castro. Me dieron deseo de acabar con Cuba realmente. Entonces me acusan de colaborar con enemigos, agente de la CIA, de no sé cuántas cosas más, que yo nunca fui realmente eso. Entonces eso despertó en mí el odio hacia el régimen. ¿Cuál dirías tú que fuera el primer paso, el más decisivo? ¿En qué momento ellos descubrieron que tú ya no creías ya en ellos? Mira, cuando yo vengo de Mozambique, estamos un día en la casa de mi papá, que fue a visitarme a La Habana, la que era mi esposa y yo. Estamos tomando una botella de ron y viendo el noticiero nacional que era a las 8 de la noche. Y sale el presidente Flores de El Salvador, que era entonces, y acusa a Fidel en un evento internacional de que él era culpable de las muertes en Centroamérica.
porque él es el que había armado la guerrilla en Centroamérica, la había preparado. Con aquellas armas que tú habías llevado... Y Fidel le dice tajantemente que eso es una gran mentira, tenían que probarse. Por la ventana, en el balcón de mi casa, estaban tomando conmigo unos compañeros de la unidad. Entre ellos un mayor que yo sé que fue el que me chivateó. Un segundo. Hacemos un receso, un momento. Bueno, Ese mayor me tenía mala voluntad porque él llevaba 26 años en las Fuerzas Armadas y aún era mayor. Y yo lo alcancé como mayor, llevando yo menos de 10 años en las Fuerzas Armadas. Claro. Entonces él una vez nos dijo, a mí y a otro oficial de mi curso, ustedes son unos agraciados en las Fuerzas Armadas, ustedes nacieron con estrella de general en la frente, como irónicamente, ¿no? Pero bueno, nosotros habíamos estudiado, él no, él le tocó. Sí, y tú no forzaste para que te dieran los mandos. O sea, Ni de salir a cumplir misión, yo no le pedí misión a nadie. Bueno, pues en esa conversación, cuando Fidel dice eso, yo le digo a mi esposo, yo tengo una pared así, la medalla de las misiones mías. Dije, cógeme la medalla de Nicaragua. Y cuando la cojo, la tiro contra la puerta. ¡Pra! Yo sé que él está en el portal, en el balcón, pero viró la cabeza cuando sintió la puerta, lanzó la puerta. Y me dijo, papá, disculpe la frase. ¿Qué coño es lo que te pasa? ¿Estás loco? Yo soy el barbú del carajo ese. Entonces yo no estuve en Nicaragua, esa medalla no existe. Son 19 meses que yo estuve allá dándole y vendiendo el armamento de la guerrilla, eso no es verdad. Eso no existe. Mi papá me cogió, me echó el brazo arriba, me llevó para el cuarto y me dijo una cantidad de cosas, pero a los 20 y pico días se fue para Estados Unidos, papá. ¿Tu padre? Sí. A los 20 y pico días eso se fue para Estados Unidos. Cuando yo caí preso, yo estaba en Estados Unidos. Entonces, pasó eso. Y eso fue lo que realmente me marcó. Eso unido a lo que después pasó con mi hijo en el hospital. Fueron las dos cosas que me destaparon y ya yo las cosas que hacía en Cuba las hacía por obligación, no porque yo las sentía. Nada de eso lo sentía, nada. Y me dolió porque yo tenía, mi vida para mí era la Fuerza Aérea. Claro, sí. No tanto la Fuerza Armada como la Fuerza Aérea. La Fuerza Armada no me interesaba. La Fuerza Aérea era lo mío era, yo me sentía más feliz allá arriba 10 minutos que 10 años en tierra, honestamente. Y así fue como empezó el declive mío. Caí preso, me pedían buena de muerte porque era supuestamente colaborador con el enemigo. Un momento. Cerca en tu casa. ¿Cómo fue esa situación? ¿Tú sabías que ya te iban a buscar? ¿Tú sospechabas algo? Yo sospechaba que en cualquier momento a mí me llamaban de la unidad y me cogían preso. Pero siempre lo pensé que fuera de la unidad y me sacaban. Yo lo pensé, pero nunca quisieran eso. ¿Y tu esposa y tu hijo estaban contigo en ese momento? Todos estaban en la casa. Lo que pasa es que ellos pensaron, no sé qué papel, qué drama, qué película se montaron ellos, que ellos quizás imaginaron que yo iba a intentar un golpe o hacer algo, que realmente yo lo sentía en el corazón, pero no lo sé. Sí. No lo había hablado, ni había comenzado con nadie, ni había... Entonces... Sí, pero entre comillas tenías el poder de disponer de un avión armado. De 4 aviones armados que podía hacer cualquier cosa. Sí. No sé, porque hay un ejercicio nocturno donde tú no trabajas con vista, trabajas con órdenes. El tiro nocturno es con órdenes. Tú le das el ácimo al piloto, gira a 30 grados a la derecha, sube hasta la altura, es la más que trabaja poniendo lo que tú le dices. Y tú lo puedes decir que va para Miami y realmente va para Guanabacoa. Y bombardea Guanabacoa en vez de Miami. Ellos sabían que eso podía ser. Mira, ahí estuve. Ahí fue donde me convertí en realmente enemigo del sistema.
dentro de la prisión. Y ¿Qué te dijeron? ¿Te hicieron un interrogatorio? ¿Te llevaron esposado? Sí, me dejaron esposado. ¿No te resististe? No, yo no podía resistirme porque sé que son capaces de cualquier cosa y estaba mi hijo. Claro. Yo tenía que evitar cualquier escándalo de ese tipo. No por la bulla, sino por un accidente que pudiera pasar conmigo. Bueno, me tienen 2 días en Reloj Club. 2 días que no me interroga nadie. Eso es psicológico. Porque tú estudiaste también todas esas cosas. Soy en tu momento. máster en psicopedagogía militar, que lo hice posteriormente en la academia. Yo me preparé para mí, la batalla de esta gente va a tenerme aquí por lo menos 6 meses sin entrevistarme. Eso fue lo que yo pensé. Pero no, a los 36 días viene un capitán, instructor, yo voy a ser su instructor, vamos a conversar, vamos a mi despacho, vamos a conversar. Digo, tú vas a ser mi instructor. Le miré para los hombros así. Ya cambiaron el reglamento. O es que me hicieron un tribunal, no, yo no sé. ¿Por qué? Pues capitán, a mí me sirve de instructor. O un coronel o un general. Eso es lo que dice el reglamento, no tú. Claro. El tipo se fue echando chispas y se cagó disculpando a toda mi generación. Digo, ahí no, enlace, dímelo. Gente, dímelo. Se fue hablando. Al otro día vino un coronel, Zampayo. Entonces fue que empezó a decirme cosas. Tú estás colaborando con el enemigo, y ahí yo lo escuchaba. Hasta que llegó el momento y le dije, ¿a dónde tú alcanzaste los grados eso? Tú tienes casi 60 años. Y esos grados después llévate. Cuando tú logres hacer lo que yo he hecho por tu revolución, entonces tú vas conmigo. No tenemos más nada que ponga a ver lo que tuviera. Y así me tuvieron 6 meses que íbamos, conversamos. Yo con ustedes no tengo nada que ver. Me metieron en un cuartico que primero tenía un calor inmenso, no había ventana. Estuvieron 2 días así. Una pequeñita ventana ahí arriba donde estaba un poquito de aire por ahí. Y al tercer día yo no sabía que tenía aire acondicionado. Me metieron el aire hasta lo que era. Y me tuvieron un día. Yo rabiaba, tiritaba, pero ni le pedía auxilio ni le pedía ayuda. Entonces ahí me sacaron los 6 meses, me tiraron para Valle Grande, nunca me olvida. Cuando yo iba a salir me dice, y ahora vas para una prisión común, a esperar un juicio en una prisión común. ¿Sabes que te vamos a pedir pena de muerte? No. Digo, si te dejan los presos comunes llegar al juicio, venga. Y estuve en Valle Grande 2 meses nada más. Porque en la Valle Grande hice una relación tan grande con los presos políticos, con los presos comunes ahí, que todo era el político. Ya vale el político, dale esto el político, todo era como me decían político. Yo que no era preso político, ya me pusieron como preso político. Entonces ellos mandaron a Santiago de Cuba. Y en Santiago de Cuba estaba cerca de mi mamá. Pero yo pregunto, ¿esto es una tortura? Porque mi mujer, mis hijos y mi hijo están en La Habana. Me llevaron en tren, un tren militar, un tren de presos, eso. Sí. Y ahí tuve yo 3 meses, no le daban visita a mi mamá para que fuera a verme. Ahí me llevaron a juicio, en el juicio me pedían pena de muerte. El abogado logró desenmascarar todo, porque después tuvo que irse del país, creo que vive en Francia, porque no pudieron demostrar que yo colaboraba con el enemigo. No, porque tú entiendo que no tenías ningún contacto con nadie. Nadie, pero ¿sabe quién fue la que más basura habló de mí? La madre de mis hijos. Esa no sé qué le ofrecieron, qué le dieron o qué pensó, que lo que habló de mí fue peste en el juicio. Pero sin embargo, gracias a Dios, me dejaron en 50 años, de los cuales cumplí 13 y medio.
Vine a España. 3 o 13. 13,5. 13,5 en la cárcel. ¿Qué se siente? ¿Cómo se asimila que tienes que estar 50 años ahí, que no vas a salir vivo prácticamente? ¿Qué pensabas? ¿Cómo lo soportabas eso? Ahí decirte que te diga que lo soportaba tranquilamente te va a mentir. Siempre tenía la preocupación, la duda. Cuando te estaba cogiendo el recuerdo aquel, ponte o a jugar dominó o a tomar chipetren con los presos. Porque si coge el gorrión de verdad, te ahorca. Te ahorca. Y se va sobrellevando así. Inclusive... Con pequeños momentos, con pequeñas distracciones. Inclusive en Aguadores abrieron una escuela para los reclusos. Me pidieron que si podía ayudarlo en la organización de la escuela. Yo le fui bien, me pusieron de director de la escuela. Y ya eso ya yo quería, los 50 años los paso aquí en la escuela. Yo no estaba en el destacamento, no me iba a dormir. Porque yo pasaba de por la mañana, después del desayuno, para la escuela. Y eran presos por la mañana y presos por la tarde, dando clases. Y por la noche, es que iba a dormir ya para el destacamento. Ya el tiempo se iba mucho más rápido. Y así pasó el tiempo hasta que me sacaron para España. Llegué aquí, supuestamente íbamos a disfrutar de la democracia. Nos tocó la de perder. Un gobierno socialista, cómplice con los Castro, el primo de Francisco Zapatero. Es una jocosidad. Y nos tocó ir para la calle. Porque el dinero que dieron para nosotros se desapareció, no sé cómo. Sé que nos dieron a los 11 meses que se acabó el dinero. Y el objetivo de ellos era que demostrar que los presos políticos cubanos eran unos delincuentes. Porque habían venido con familia, con hijos, con mujeres. Y a veces en un país extraño, sin dinero, sin nada, sin trabajo. Porque en 2011, que España estaba durísimo, sí. Que no iba a robar ni iba a vender droga. Pero la mayoría de nosotros no lo hizo. Ni robó ni vendió droga. Nos fuimos para la plaza. Allí estuvimos 2 años, aguantando la fría y la caliente. Hasta que gracias a Dios triunfamos. Hoy voy a decir una cosa que quizás muchos amigos y compañeros míos de lucha me critiquen. Pero gracias a Dios conocí el Evangelio de Jesucristo. Conocí esta iglesia donde estoy hoy. Me enseñaron a borrar, me ayudaron a borrar el odio que tenía en mi vida. El odio que me provocó a mí 4 infartos en aquel momento, donde yo conocí la iglesia. Y aprendí que la familia puede ser eterna y llegó el momento que perdoné. No olvidé, pero sí perdoné todo lo que a mí me hicieron. Y hubiera querido inclusive hacer la obra por los Castro. Y que Dios lo decidiera si lo perdonaba o no. Pero yo como persona no quiero odio en mi vida. Ya yo quiero amor y amor y amor, dar y vencer. Y a eso me dedico ahora. En el camino de Dios, a buscar a Dios y buscar el perdón. Para mí y para toda la humanidad. Bueno, te voy a pedir dos cosas rápidamente. ¿Qué dirías a los jóvenes europeos o de cualquier parte del mundo que están luchando por la libertad hoy en día, que sienten que necesitan libertad? Si tienes unas palabras para ellos. Sí, voy a citar el apóstol José Martí, poeta cubano. En 1884, con la muerte de Carlos Mann, él dijo: sentía la muerte de un hombre, pero no la caída de una ideología. Porque la ideología de izquierda usa a los pueblos de escalón para llegar al poder. Y luego, desde la cúspide, deslizarse y aplastarlos a todos, con el dominio y el poder en la mano.
es lo que está pasando ahora en España. Que no acepten ni vivan el pedacito de esa ideología que quiere usar los problemas que tienen los pueblos. No estoy diciendo que la derecha no tenga problemas. Que los problemas que llegan a los pueblos lo usan para llegar al poder. Aquí está en España. Llegó Podemos. Llegó Pedro Sánchez al poder. Y España se ha convertido en una dictadura. Porque las cosas que él está haciendo es porque le da la gana. Y cada vez que pasa algo me recuerdo a Fidel Castro. Fidel Castro no quería ningún abogado que no fuera del Estado. Y el abogado defensor tenía que ser de los bufetes del Estado. Y eso es lo que quiere el señor. ¿Te refieres a las intervenciones en el Poder Judicial que están pasando últimamente? Tomar el Poder Judicial y con eso dominan cualquier democracia. Dentro o aprovechando los recursos de la democracia y los recovecos de la democracia. Que no se fije la juventud en esa ideología. Que busquen la verdad por otro camino. Por otros caminos. Bueno, pues si quieres agregar algo más y si no, pues damos como por finalizada esta Darle entrevista. las gracias a ustedes dos por eso, por permitirme expresar esto que ya anteriormente, cuando hablaba de esto, me sentía totalmente herido. Pero ya he logrado vaciar de mi corazón el odio. Y darte las gracias por todo. Y que viva Cuba Libre. Ay, para. Ay, hombre. Tantas cosas han pasado.